Bienvenidos a todos a nuestra sala de oportunidades del mundo rural. Estamos encantados, tanto Raquel como yo, de haber creado esta sala para hablar, entrevistar sobre las oportunidades del mundo rural. Igualmente, bienvenidos y bienvenidas a todos. Os comento que esta sala la habíamos empezado en julio, la retomamos ahora y en principio queremos mantenerla todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, porque lo cierto es que tenemos muchas cosas que decir sobre las oportunidades que brinda el mundo rural. Os recordamos que estamos haciendo esto en Clubhouse porque es un espacio participativo en el que todos los que estáis por aquí tenéis la opción de participar en esta sala con vuestra opinión. Así es que podéis levantar la mano y os iremos dando paso según lo solicitáis. Como novedad, sí que os quiero comentar que vamos a grabar esta sala. Clubhouse es en directo, normalmente no se graba, pero sí que vamos a utilizar una herramienta porque creemos que se dicen cosas muy interesantes y que vale la pena guardarlas para poderlas utilizar, ¿de acuerdo? O sea, que si alguien va a participar y no quiere que se utilice luego su voz o su pregunta o lo que sea, que por favor nos lo diga, no hay ningún problema. Solo os quiero recordar que el objetivo de esta sala es dar a conocer todas las oportunidades que ofrece el mundo rural desde cualquier perspectiva o sector, sean energías renovables, agricultura tradicional, permacultura, turismo, vivienda, teletrabajo, lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, hoy, día 15 de septiembre, tenemos con nosotros a Carles Arques Aliaga, Arques o Arques. Él es politólogo y máster en estudios de la UE y relaciones internacionales y se define como euromunicipalista por convicción. Y nos va a hablar de los fondos de recuperación de la Unión Europea, los fondos Next Gen. Así es que, gracias Carlos por estar aquí y le paso el turno a Isabel porque creo que ya directamente va a atacar el tema y vamos a empezar por ahí. Pero bueno, si quieres decirnos alguna cosa, pues adelante. Si no, pues te doy paso, Isabel. Sí, Carles, yo quería empezar directamente porque creo que a lo mejor es más interactivo si te vamos preguntando cosas. Y la primera pregunta es, parece que hay 140.000 millones de euros de los fondos NextGen, de los cuales 72.000 son a fondo perdido. Pero, ¿por qué tenemos la sensación de que en estas convocatorias siempre estos fondos se quedan las grandes corporaciones con ellas? ¿Qué crees que está pasando y por qué los pequeños, estos que vivimos en el mundo rural, no somos capaces de llegar a esto? Bueno, en primer lugar, quería agradeceros la invitación, a Axel, a Raquel y a ti y a todas las personas que están en la sala. La verdad que también me sirve para aprender porque no conocía esta red social y este espacio y me parece muy interesante. Respecto a tu pregunta, sí que es verdad que lo que es la planificación y gestión de los fondos europeos es una carrera de fondo, ¿no? Por lo tanto, sí que durante años, ¿no? Al final es un tercio del presupuesto de la Unión Europea, la política de cohesión. Ahora se ha puesto de moda, ¿no? Por el impacto que ha tenido el COVID y si algo positivo sacamos es Next Generation. Es verdad que ahora nos encontramos en un ecosistema donde hay mucha sobreinformación y le ha venido de nuevo pues al 90% de las empresas y a la administración local también. Yo creo que en primer lugar hay un problema de estructura y gobernanza y en eso el gobierno de España y la delegación del gobierno, que es donde estoy ahora como coordinador del plan de recuperación, en diciembre se aprobó el Real Decreto 36/2020 para la eficiencia y la gestión del plan de recuperación. En cuanto a los pequeños, lo que decías, hay un problema de estructura y de capacidad. Los ayuntamientos pequeños, una de las cosas que acusan más es que son la primera trinchera de la gestión de los servicios y con una limitación competencial. Y en las empresas, en las pymes, en el mundo rural, pasa lo mismo, ¿no? Que no hay gente formada ni preparada para la gestión de los proyectos europeos y hasta día de hoy no estaba entre las prioridades, ¿no? Porque al final, como os digo, por capacidades y por falta de recursos, en el día a día tenemos otras prioridades desde
el mundo rural, tanto de las pymes como de la administración local. De todas maneras, yo sí que soy optimista y creo que sí que hay algunos ejemplos de ayuntamientos pequeños que conoceréis muchos de aquí, como por ejemplo el municipio de Aras de los Olmos, ¿no? Aras de los Olmos es una referencia en lo que es activando políticas del mundo rural, tanto del emprendedurismo como en transición ecológica, y durante años una de sus valías ha sido que han priorizado esto de la gestión de los proyectos europeos. Yo siempre digo lo mismo, si otros pueden, nosotros también. Por lo tanto, nos tenemos que entrenar y preparar porque esto es una carrera de fondo. Yo, por ejemplo, hago mucha bicicleta montaña, pero sé que si no entreno no voy a hacer una carrera. Pues esto es lo mismo y van a haber un montón de oportunidades. Por ello, un poco al grano para terminar la pregunta, el 10% del presupuesto de lo que es el Plan España Puede, de los 72.000 millones que decías a fondo perdido, pero que realmente no es ningún fondo perdido, porque la condición que hay es la planificación, tanto de planes directores como para la preparación de proyectos europeos. Y esto, ¿cuál es la condición? Que vamos hacia una nueva metodología de gestión de las políticas públicas. Por lo tanto, en un 10% del presupuesto, que lo que va a hacer es a abordar los desafíos y mejorar los servicios de las zonas rurales, tenemos muchas oportunidades y mucho trabajo. Y yo soy de los que pienso que está en nuestras manos. Pues muchas gracias, Carles. La verdad es que es interesante. Ahora te va a hacer, seguramente luego Raquel tiene preguntas, pero yo al hilo de esto me queda una cosa poco clara. ¿Estás diciendo que, por ejemplo, los ayuntamientos pequeños pueden pedir a través de los fondos NetGem financiación o subvención para hacer planes directores de sus zonas? Claro, mira, por ejemplo, hoy, esta semana, el lunes salió en el BOE y tenemos 3 convocatorias en vigor, ¿no? Que van dirigidas también a las zonas rurales y donde, como veníamos explicando en muchos foros, tanto desde la delegación del gobierno como en el gobierno de España, la importancia de la planificación y la categorización. Aquí la mayoría, yo siempre digo lo mismo, conocemos los fondos europeos porque en los 8.000 y pico municipios de España, cualquiera que hemos ido, siempre en la entrada desde el año 90 hacia la actualidad, nos encontrábamos en una placa, ¿no? Nos encontramos en una placa donde dice, esta rotonda, esta carretera está construida gracias al fondo FEDER, ¿no? Pues esto va más allá de la rotonda. Como te decía, hoy, mira, tenemos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han salido 3 líneas para el fomento y la dinamización del comercio. Una va dirigida a las zonas urbanas comerciales, que van a poder optar municipios de toda la categorización demográfica, tanto pequeños como grandes, pero claro, la condición es que tienes que tener una zona urbana comercial. Por ejemplo, las zonas rurales ya sabemos que no podemos optar ahí. Pues están las zonas turísticas que tienen una línea exclusiva, donde las diputaciones van a tener que presentar a los municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes. Y luego hay una destinada exclusivamente para las zonas rurales. Otra de las que ha salido es la de agenda urbana, ¿vale? Por lo que me decías de los planes directores. Yo, por ejemplo, sé que la Diputación de Valencia y la Diputación de Alicante y Castellón sí que llevan un tiempo que lo que hacen es a las administraciones locales pequeñas les impulsan al fomento de la redacción y preparación de los planes directores y se les subvenciona. Esta que ha sacado el Ministerio de Transporte y Movilidad respecto a agenda urbana, uno de los criterios para poder optar a ella es que tengas un plan de movilidad. La Diputación de Valencia, en el Plan Bianual de Infraestructuras, que es nuevo de esta legislatura, da 2 puntos y te ha obligado a tener a cada municipio financiado por ellos el PUAM y el PEMUS. El PEMUS te da 2 puntos y el PUAM te han obligado a que en el plan bianual lo tienes que presentar. El PUAM es el Plan Urbano de Acción Municipal y el PEMUS, el Plan de Movilidad Sostenible. Pues en esta de agenda urbana, para proyectos tractores de agenda urbana, que se pueden presentar municipios de menos de 5.000 habitantes hasta municipios de más de 300.000 habitantes. Termina el 14 de octubre. Evidentemente, quien no haya venido trabajando y tenga esos planes directores, pues el tiempo es muy precipitado.
pero bueno, ya te están impulsando y fomentando a que tú te presentes a estos planes. Todas estas convocatorias a través de Axel, y creo tú que Isabel me sigues ahora en LinkedIn y tal, en los boletines que sacamos semanalmente desde la delegación del gobierno a través del observatorio del plan de recuperación, todas estas convocatorias están y a través de Axel o de cualquier de vosotros os lo puedo hacer llegar. Pero ¿qué quiero decir con estos? Que ya se está demostrando que hay oportunidades para los municipios pequeños. Después también tenemos que avanzar en la cultura de esta nueva metodología de la que os hablaba, que al final no es otra que entender que es un trabajo multidisciplinar, te va a aportar un valor añadido a la gestión tanto de tu empresa como de tu ayuntamiento, va a potenciar la proyección marca ciudad y marca empresa, te obliga, y yo creo que es muy positivo, a lo que es el trabajo en partenariados, que es uno de los requisitos indispensables a optar a cada fondo europeo de gestión directa de la Comisión, y aquí ya también. Y sobre todo, pues fomenta las ideas innovadoras y la cooperación del tejido asociativo, económico y institucional de cada municipio y de cada ciudad. Isabel, no sé si te he respondido la pregunta, pero si no, córtame y vamos al grano. Perfectamente, porque para mí era importante el dejar claro que sí, que ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, porque este es el gran mundo rural que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, pues son los que siempre se quedan fuera de estos ámbitos y tienen que depender de las diputaciones de que quieran o no presentar sus proyectos. Entonces, en este sentido, me parece interesante que hayas aclarado que aunque la convocatoria termina el 14 de octubre, sí que hay una oportunidad para poder presentar estos proyectos. Muchas gracias. Es muy importante también que no nos tenemos que enfuscar en los calendarios. Están saliendo ya, ahora ya tenemos encima de la mesa, han salido un total de 34 convocatorias, hay 11 cerradas, por lo que es la gestión del plan España Puede, ¿no? A través de ministerios. Van a empezar a salir también de comunidades autónomas. Han salido ya como 14 o 15 líneas de gestión directa de los proyectos de la Comisión Europea. Si quieres, más adelante comentamos esta diferencia que hay en los programas de gestión directa, los del Next Gen y tal. Pero a mí hay una que me parece fundamental y que al final todos conocemos esta línea del programa. El Ministerio de Transición Ecológica ya tiene un primer borrador elaborado que van a sacar. Se llama el Erasmus Rural. El Erasmus Rural yo lo he conocido porque lo he trabajado a través del programa Erasmus Plus, ¿no? El programa Erasmus sí que tenemos todos el concepto de que es el Erasmus, el programa de movilidad que solemos hacer en la universidad, ¿no? Es un programa paraguas que va más allá de lo que es el ámbito educativo, abarca formación profesional, emprendedurismo, está el Erasmus para emprendedores, el Erasmus para las asociaciones deportivas, y es un programa paraguas que está dentro del marco financiero plurianual 21-27 y también se está impulsando lo que es el Erasmus rural. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de un municipio que trabajé en Castilla y León, se llama Medina del Río Seco, un municipio de menos de 5.000 habitantes, donde no habían participado nunca en proyectos europeos y optaron a un Erasmus, y a través de ese Erasmus el proyecto era el de fomentar e impulsar la cultura y la gastronomía del municipio. Bueno, se involucró mucho al tejido asociativo del municipio y a través de ese proyecto que lideraron y participaron junto a 7 partners de la Unión Europea, partners tiene que ser uno de cada Estado miembro, ¿vale? Por ejemplo, el municipio de, no sé, como Axel me ha dicho que es de Lliria, el de Alcublas, ¿no? El de Alcublas, que es un municipio pequeño de ahí del Camp del Turia, pues sería el partner español. Pues bueno, en este municipio de Castilla y León, a través de este proyecto, se fueron generando sinergias y al final, pues gente que había participado en el proyecto, gente joven que no tenía ninguna motivación, empezó a estudiar cocina y a través de ese proyecto se fue a Dublín y después hizo sus prácticas en Dublín. A la gente de ese municipio, de manera indirecta y indirecta, ya le ha cambiado la vida para siempre, porque se está cumpliendo lo que es el objetivo principal de lo que es los fondos europeos, ¿no? Esa igualdad de oportunidades, que yo creo que es donde tenemos que poner el énfasis. Ahí yo, si me permites, Isabel, hacerle una pregunta sobre este tema. Creo que se podría enfocar de una forma
más amplia de cómo se está haciendo ese programa de Erasmus, porque creo que se mantiene la visión de que en el medio rural lo único que se puede hacer es agricultura, ganadería y turismo. Ahí el tema que estabas comentando es hostelería, ¿no? Que, bueno, está dentro de turismo. Pero yo veo bastante interesante el diversificar la actividad económica en el medio rural, meter la tecnología y meter la formación de alto valor añadido. Es decir, que podamos formar en tecnología a la gente del medio rural, a nómadas digitales y emprendedores repobladores, y que puedan digitalizar los otros tres sectores: el turismo, la ganadería y, y, y la agricultura. Y sobre todo muy importante que hay que poner el énfasis porque yo creo que es un poco la cultura que teníamos, ¿no? A través de un informe de la OCDE en plena pandemia, el teletrabajo, España estaba en el 36%, la media europea era del 46%. Hemos conceptualizado, y vosotros esto lo sabréis mejor que yo, que el teletrabajo era un instrumento de pandemia, ¿no? Al final es una oportunidad para las zonas rurales. Por ejemplo, ayer me comentaban unos amigos del pueblo que ellos hacen teletrabajo, uno se dedica pues a trabajar, es ingeniero informático en el tema de apps y tal, y están trabajando a través de la participación ciudadana en el municipio, proponiendo al ayuntamiento que abran un espacio coworking, donde tengan una buena conexión de red wifi y ellos mismos están ideando una app para potenciar el comercio del pueblo y sobre todo la administración digital del mismo ayuntamiento y crear como un ecosistema de viveros de empresas, ¿no? Al final, Erasmus Plus, Joven Emprendedores, Europa con los Ciudadanos, al final las líneas sí que es verdad que son bastante flexibles, las líneas temáticas. Está también en que todos los proyectos, porque hay un montón de competitividad, tienen que aportar ese elemento innovador. Yo creo, Axel, que lo que propones es un buen tema. Si el proyecto está desarrollado, se puede presentar esa línea. Y después, a mí me parece también muy importante y siempre pongo énfasis. En el tema de proyectos europeos no tenemos que tener 400 proyectos o 50 para el municipio. Teniendo 2 proyectos completos, transversales y de participación, tienen movilidad en un montón de convocatorias. Porque, como te decía, lo de la carrera de fondo, no nos tenemos que frustrar porque primero nos optemos a una convocatoria y no nos lo aprueben. Hay miles de convocatorias ordinarias al año, tanto que salen de la Comisión Europea, de los mismos ministerios, de las comunidades autónomas. Hay un montón de oportunidades. Hay que trabajar los proyectos bien trabajados para que al final, cuando vayan a la implementación, tengan el impacto que nos hemos marcado. Pues en una presentación que hubo, yo entendí que lo de Erasmus Rural solo se enfocaba a esos tres sectores, que no, el tema de la tecnología no estaba muy, Vale. muy allá. Pero El Erasmus Rural, que es un proyecto embrionario que está saliendo del Ministerio, se basa en el programa madre, que es el Erasmus Plus, a través de la Unión Europea. Esto es verdad que está embrionario y está en un borrador y aún no ha salido. Esto sí que se enfocaba sobre todo a la movilidad de los estudiantes de formación profesional y de la universidad a ir a las zonas rurales. Pero lo que te estoy comentando yo es el programa Erasmus Plus de gestión directa de la Comisión Europea y va destinado tanto a asociaciones, a empresas como a ayuntamientos y podéis optar de manera directa. Y si queréis podemos quedar, si no a través de Clubhouse. Sí, mira, Carles, como esto ya es muy específico, quizá luego lo veamos y salvo que alguno de los oyentes tenga interés. Es que sé que Raquel tiene preguntas y lo que no quería es retrasarlo mucho más. Mira, Carlas, yo te quería preguntar porque, claro, estás hablando de... Yo te hablo desde la ignorancia total, ¿vale? Te hablo desde la emprendeduría rural. Hablas de Europa, de instituciones, de diputaciones, de ayuntamientos. ¿Quién puede pedir estos fondos? ¿Pueden organismos, empresas, personas físicas o solo es
un ayuntamiento, un organismo, una administración pública, quien puede optar? ¿Cómo funciona esto? Yo soy una emprendedora, te voy a poner un ejemplo, yo soy una emprendedora rural, quiero hacer un proyecto X de, yo qué sé, de digitalización, da igual. ¿Yo puedo optar a fondos de estos? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo llega esto a la persona de abajo o a la pequeña empresa rural o al pequeño emprendedor rural? A ver, una de las cosas que a mí me gusta definirme como euromunicipalista y estoy trabajando en esta metodología es porque creo, y es una realidad, la vertebración de las políticas públicas desde las instituciones europeas hasta lo local. Las convocatorias hay múltiples. Por ejemplo, en el último marco financiero habían alrededor de 160 y pico. En este marco financiero nos situamos más o menos en el mismo número, pero se multiplica porque los Estados miembros también van a sacar las suyas propias. Lo primero que tenemos que hacer cuando sale una convocatoria es leer la guía. Mira, personas físicas, incluso Erasmus tiene un programa, una línea de K, porque Erasmus tiene pues K101, K102, K103. Hay tantos Ks, cientos, como os podéis imaginar. Hay un montón. De hecho, la guía Erasmus tiene como 300 y pico páginas. Pero hay una de ellas que, por ejemplo, se podían presentar personas físicas, un total de 4 en un mismo proyecto. Se pueden presentar asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. Se pueden presentar pymes, se pueden presentar empresas, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades. Todo lo que te puedas imaginar se puede presentar. Evidentemente, siempre bien trabajado, leyendo los criterios y, sobre todo, entendiendo lo que es la metodología de los proyectos europeos. Pero tú, como emprendedora rural, si tienes un proyecto, has dicho un proyecto de digitalización, por poner énfasis, al final también tenemos que tener claro que el proyecto no es digitalización, sino eso es la finalidad. El proyecto tuyo, por lo mejor, va a ser dinamizar lo que es el ecosistema de emprendedores en tu municipio, ¿vale? Por poner un título. No sé, estoy pensando en reflexión alta. Pero concluyendo a tu pregunta, hay diferentes múltiples convocatorias que pueden optar asociaciones, personas físicas, fundaciones, pymes, ayuntamientos, diferentes actores. Ok. Y hay que ver muy bien las condiciones porque hay veces que te lo pagan por adelantado, otras no, otras veces que solo te pagan la inversión y no te pagan gastos. Eso hay que pensar bien. Claro, y hay porcentajes de cofinanciación, en que son financiados al 100%, otros que llevan una financiación del 85%, por ejemplo, por diferenciar, como os decía antes, ¿no? Dentro de lo que son la política de cohesión están los programas de gestión directa y los de gestión compartida. Los de gestión directa, ¿cuál es? Erasmus Plus, Europa con los Ciudadanos, o Horizonte 2020. Después también están muchos que tiene, por ejemplo, la WIPO, ¿no? La Agencia de Propiedad Intelectual que se encuentra en Alicante, que hay un montón de líneas, sobre todo para pymes y para empresas, y es una gran desconocida. Y después los de gestión compartida son los fondos estructurales que conocemos como el Fondo FEDER, el FEADER, el Fondo Social Europeo y el Fondo Social, el Fondo Marítimo y de Pesca. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? En los de gestión directa, mayoritariamente tienen un 100% de financiación y un 85%, y los de gestión compartida, la mayoría de ellos, como conoceréis el FEDER, van al 50%. Claro, sí que hay inversiones, por ejemplo, a través de ayuntamientos o de empresas, que vale la pena optar. Pero como decía Axel, eso también tiene que estar entre la línea de prioridades de vuestra empresa o de vuestro ayuntamiento. Pero es muy importante al final dedicarle un tiempo cuando sale la guía para ser eficientes y que no nos genere frustración. Muchas gracias, Carles y Axel, por la aclaración. Yo tengo otra pregunta. De los ejes que tiene este proyecto, esta convocatoria, el plan de recuperación, ¿cuáles crees que son los más específicos para el mundo rural? O si están indicados realmente creo que son 5, no estoy segura, están pensados para el mundo rural.
Mira, es que yo soy de los de los que opina que al final sí que es verdad que en la política palanca uno, en los tres primeros componentes, que es donde está la agenda urbana y rural, que es donde está detallada y ahora también hablaremos de esto. Por ejemplo, habréis visto que el para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado una estrategia para el reto demográfico de 130 medidas exactas, que creo que ya se está implementando alrededor del 30%. Pero es que el mundo rural justamente es transversal. No debemos de acotarnos únicamente en un componente, porque también de las 10 políticas palancas y de los 30 componentes que tenemos, por ejemplo, en el mundo rural, lo que es la conservación y restauración de los ecosistemas terrestres y su biodiversidad también le compete, ¿no? Después, en el componente 13 que estoy viendo aquí delante, el impulso a las pymes. Las pymes se encuentran tanto en el mundo rural como en el mundo urbano o en las grandes capitales de provincia. La modernización de la administración es en todo el territorio. Entonces, yo sí que creo que en el mundo rural, justamente, porque la esencia de los proyectos europeos y la política de cohesión, un tercio del presupuesto de la Unión Europea, nace en sus inicios, sobre todo para garantizar el crecimiento y la igualdad de todos los territorios. Entonces, este plan, uno de los acometidos principales, también es ese. Por lo tanto, que al final, desde vuestro campo o vuestra temática que os dedicáis en vuestra pyme o en vuestro ayuntamiento, lo importante es que tengáis claro que cualquier iniciativa local, cualquier proyecto que tengáis en mente, bien desarrollado y que sea transversal, va a ser aceptable en todas las convocatorias, siempre que lleven ese plus de innovación, competitividad y ese trabajo multidisciplinar. Carlas, Sí. ya que comentas esto, eh, entonces, ¿cómo se pueden pedir estos fondos? ¿Existen empresas especializadas que gestionan, consultoras? Cómo, ¿Cómo te puedes informar de esto? Dices, vale, yo he leído, veo que tal, que mi proyecto puede adaptarse, pero claro, hay que seguir una línea, un protocolo, lo que tú dices, ¿no? Adaptarlo a un proyecto, al lenguaje, que no sé cómo llamarlo, ¿no? No, sí, Eh, al ecosistema, ya que estamos hablando del ecosistema. exacto. Entonces, ¿existen empresas que se dedican a hacer esto? ¿Son privadas? ¿Son públicas? ¿Cómo alguien puede optar a alguien, una empresa, una pyme, una asociación? ¿Cómo se hace? A ver, partiendo del inicio y para no dar pasos en falso y que no nos provoquen frustraciones, existen expertos, tanto externos que vienen del mundo de la consultoría, hay consultoras muy buenas que se dedican durante muchos años a estos, y también hay técnicos de la administración local que tienen oficinas que funcionan, que funcionan muy bien. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, quien lleva años de por aquí la provincia de Valencia y que han consolidado esa metodología, Ayuntamiento de Quart de Poblet y Torrent. En Alicante también un modelo referencial es Altea, os comentaba también Aras de los Olmos. Para iniciarte en tu pyme, mi recomendación es que contactes con expertos que hagan una primera jornada de formación conceptualizando en el ecosistema del mundo de los proyectos europeos. Después, una segunda jornada donde ya habrá habido un feedback, donde vosotros como pyme, como ayuntamiento, presentaréis para iniciar en una planificación estratégica vuestros proyectos, vuestras líneas que estáis trabajando, y después tiene que haber una tercera jornada de formación para ya empezar a concretar sobre convocatoria. Evidentemente, esto estamos hablando de que para prepararnos bien, si hay prioridad y hay voluntad, en 6 meses se podría hacer una formación completa y con garantías de empezar. Eh,
6 meses para saber cómo funciona esto y para poder empezar a pedir un proyecto. ¿Estamos hablando de esto? En una formación intensiva y implicados todos, porque claro, tú al final puedes contratar a expertos, pero si tú al final, tus trabajadores o en tu ayuntamiento, no hay voluntad y prioridad de empezar en este mundo, no se va a avanzar, ¿sabes? Tiene que ser como os decía, un trabajo multidisciplinar de todas las partes. Pero si no lo entiendo mal, Carles, te está refiriendo a un ayuntamiento que quiera presentar proyectos, pero una pyme. A una pyme también, porque claro, si tú al final, por ejemplo, muchas pymes dicen, y es verdad que también lo tienes que tener como una inversión, porque tú al experto externo que vayas a contratar, al final, pasa como vosotros, ¿no? Porque al final las pymes y las empresas, pues cuando llega a final de mes tienen que facturar porque tienen gastos, tienen trabajadores y tal. Tú también te lo tienes que tomar como una inversión, pero es que esa formación al final tiene que entrar dentro de tus prioridades. Y la gestión de los proyectos europeos, la formación y la metodología es la misma para la administración local y las empresas. Lo que ya no es lo mismo va a ser a los tipos de convocatoria que nos presentemos. Pero esto ya entraríamos a partir de la tercera jornada de formación, que ya podríamos decir que es la segunda fase. No sé si me explico. Sí, te has explicado, pero yo lo que quería, yo creo que Raquel te ha dicho que si había alguien que este proceso te lo acorte, es decir, que ya tenga esa formación y que realmente aborde contigo ya exactamente el proyecto. A ver, si tú como pyme contratas a una persona externa y ya tienes proyectos avanzados, podemos acortar el tiempo. Pero lo que son las jornadas de formación inicial, desde mi criterio, yo creo que son imprescindibles para saber dónde nos situamos. Entonces no están. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, fue en Santa, puedes. Perdón. Hola, Carles. Nada, encantada de saludarte y de escucharte. Mi nombre es Fuensanta Martín y yo, bueno, tengo una empresa que se llama Ruralízate, pero vengo de ese mundo de la consultoría, de trabajar en fondos europeos. Bueno, sigo dentro de él como evaluadora y haciendo seguimiento de políticas públicas ligadas a desarrollo rural, sobre todo fondos estructurales, ¿no? Lo que has comentado, FEADER, FEDER, etcétera, ¿no? Haciendo seguimiento y evaluación. Y bueno, conozco un poco cómo funciona el mundo, este mundo un poco de las ayudas, ¿no? No todo, no tanto como tú, pero yo sí que te quería comentar en el sentido de lo que están hablando ellos, sí que he hecho en falta o sea, aparte de la página web donde se van publicando las convocatorias que hay, pero tú no se desconoce la previsión de ayudas que va a haber. Entiendo que es verdad que esto ha venido de golpe, que es muy difícil gestionar porque es un montón. O sea, ya nos pasaba con los fondos estructurales que hay su previsión, con esto más todavía, pero por ejemplo, no sé, un portal donde se sepa que 2 veces al año o 3 veces al año hay convocatorias de planes turísticos de sostenibilidad, que la de movilidad va a salir 2 veces al año, que va a haber para eficiencia energética otras 2 veces al año, o sea, una previsión para que un emprendedor o una empresa o un ayuntamiento se pueda organizar, ¿sabes? Porque sale el lunes y dentro de 20 días hay que presentar la solicitud. Entonces, si no llevas todo ese trabajo realizado, no te da tiempo en 20 días organizar una memoria buena, multinivel, multisectorial, participativa, etcétera, ¿sabes? No hay esa previsión que entiendo que ni los propios ministerios lo saben. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, por ejemplo, pues en el reto demográfico, ¿no? Se ha convocado un foro de reto demográfico donde 20, 30, 40 entidades participan, pero no se comunica el resultado de ese foro. Entonces, las personas que asisten al foro saben que a mediados de octubre se va a sacar una convocatoria y tal porque se les ha informado, pero no se ha hecho público ese resultado o lo que se comunica en esos foros, ¿sabes? Entonces, no llega en general a todo el mundo que pueda estar a ello. Al final se queda pues en los mismos que están siempre en todos los sitios. Comparto porque dentro, yo siempre me baso en lo mismo, lo que sería la gestión de las políticas públicas. Estás hablando de planificación y evaluación. Creo que son dos de los elementos importantes de la metodología que os comentaba, euromunicipalista. Y sí que es verdad que si conoces un poco el mundo de los fondos europeos, como es los programas de gestión directa, tú al final, una vez ya, por ejemplo, este año, porque se ha empezado, es el primer año del marco financiero plurianual 21-27. Como sabéis, las instituciones europeas funcionan a una planificación a largo plazo y a un presupuesto aprobado a 7 años, y después ya año a año se va modificando o añadiendo ese presupuesto. Lo que son los programas de gestión directa de la Unión Europea funcionan así. Por ejemplo, tú verás
que cuando sale anualmente la convocatoria de Erasmus Plus, te sale febrero, marzo, abril, mayo, septiembre y octubre, estas y estas convocatorias. Para los Estados miembros y para las administraciones nacionales de cada Estado miembro de la Unión Europea, el Next Generation también es una novedad y, sobre todo, un revulsivo en lo que va a ser la metodología de la gestión de las políticas públicas. Recién llegados están saliendo en esta línea que estás diciendo tú, que es lo ordinario, como conocemos, presentarse a cualquier línea o programa que saca la administración pública en España. En este caso, estamos en España. Pero va a terminar funcionando todo como los programas de gestión directa de la Unión Europea. Cada ministerio sacará ya a partir del año que viene una planificación anual de los calendarios. Si queréis, yo sí que me comprometo con vosotros. Aún no la tienen, pero una vez la Comisión Europea ya la tenga o la que tiene hasta final de año, os la paso y así veis el modelo. Respecto al tema de evaluación, totalmente de acuerdo contigo. Al final, en las comunidades autónomas, ¿no? En lo que es constitución de la comisión del FEDER. Bueno, empezamos ahí con diferentes asociaciones, reuniones en empresas y tal, pero después no conocemos los resultados finales. Entonces, la evaluación en las políticas públicas es fundamental, una, para prepararnos mejor para las siguientes convocatorias y para saber dónde hemos fallado. Por ejemplo, mañana y el viernes es la 9ª conferencia de la Comisión Europea, de la Comisión de la Política de Cohesión, sobre la evaluación de la política de cohesión en el marco financiero 14-20. Es fundamental. En este foro yo mañana pues voy a estar porque me gusta y tal, pero sí que es verdad que ese conocimiento no llega. Tenemos que mejorar en los canales de comunicación, de información. Yo creo que ahora uno de los problemas que está viendo encima de la mesa en todo lo que es Plan España Puede, Next Generation, que es lo mismo, es la sobreinformación. Hay una sobreinformación muy grande y la gente necesita tener claras los pasos a seguir. Y en tanta sobreinformación, yo sí que estoy de acuerdo contigo que es muy difícil decir, quiero empezar, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces, por eso os decía que hay que situarse en lo que es el ecosistema de los proyectos europeos y con lo que tú has dicho en los programas de gestión directa de la Comisión Europea ya se trabaja así ya desde el marco financiero del 2007 al 2013. ¿Hola? Sí, gracias, Carles. La Sí, verdad gracias, sí. es interesante y gracias, Fuensanta, por aportación y la pregunta. Raquel, no sé si te queda alguna pregunta por ahí. A mí no me queda ninguna, pero quiero hacer una reflexión. No, en principio no tengo ninguna pregunta más, así es que Isabel. Sí, yo, Carles, entiendo que para ti esto es tu día a día y que te parezca todo pues un lenguaje común y todo que lo que estás hablando, claro, para ti es apasionante. Para nosotros es oír otro elemento nuevo, puesto que estamos en otro mundo y en otra cosa. Entonces, creo que la primera pregunta que te hice, ¿por qué siempre se quedan los grandes este tipo de cosas? Me has contestado haciendo toda esta reflexión sobre qué hay que hacer para poder optar a los fondos. Al final, los pequeños no tenemos tanto fuelle, tanto económico como de tiempo, para poder dedicarle ese tiempo que tú estás pidiendo para que realmente sean efectivos. O sea, me da la sensación de que me has contestado con toda tu exposición a la primera pregunta que te hice y entiendo que es así, pero no sé si realmente lo ves así o no, porque me has contestado al principio diciendo sí, todo el mundo puede optar, pero claro, las condiciones son tan leoninas y al final entiendo que la burocracia y todo lo que es la presentación de documentación debe ser tan terrible que por eso la pregunta que te ha hecho Raquel pero ¿hay alguien que puede ayudar a esto? Es decir, ¿alguien puede encargarse de esto cobrando? Claro, o sea, estamos hablando de que sean empresas que se dediquen a eso. Me parece importantísimo porque si no, difícilmente vamos a optar.
No, a ver, Isabel, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo al final, si quieres, hablo de mi caso personal. Yo soy de Rafelguaraf, un municipio pequeño de la Ribera Alta, 2.500 habitantes. Me inicié en este mundo ya en la carrera, en ciencias políticas. En el 2015-2016 tuve la oportunidad de optar a una beca en el Parlamento Europeo y la pregunta que me hice yo fue, ¿la política de cohesión es un tercio del presupuesto de la Unión Europea? Un chico joven ha tenido la oportunidad de venir aquí a Bruselas a hacer unas prácticas. He tenido la oportunidad de estar 2 años, que es como si hubiera hecho 3 másters. ¿Por qué otros no lo pueden hacer? Y yo decía, si esto de los fondos europeos está llegando a muchas ciudades y municipios, ¿por qué no llega al mío? Y fue cuando empecé a iniciarme. Yo sí que comparto contigo, y eso es una realidad, por eso siempre digo yo lo de la carrera de fondo y lo de las prioridades, que al final los resultados no son inmediatos en esto del mundo de los proyectos europeos. Pero sí que te puedo garantizar, porque hay muchos ejemplos de pequeños, grandes y medianos, y sobre todo de pequeños, que es lo que nos vale en este foro, de que vale la pena. Ahora bien, dentro de las prioridades que tengáis. Yo me ofrezco, si queréis, entiendo que más allá de lo que es el foro de aquí de Clubhouse, si tenéis reuniones presenciales, un sábado por la mañana, ir, compartir y hacer una jornada de formación con vosotros, compartir ideas y empezar en esto del mundo de los proyectos europeos y traer casos de buenas prácticas, tanto de pymes como municipios pequeños, para Te que lo al agradezco final. mucho, Carles. La verdad es que sí que es interesante. Mira, es que están pidiendo paso Marta y luego Salvador por este orden. Marta, cuando quieras. Sí, buenas tardes. Lo primero, perdonad porque no he llegado al principio, a los primeros 10 minutos, y a lo mejor lo habéis comentado. No sé, a mí se me sugiere, con los fondos europeos pasa lo mismo que con los fondos nacionales, ¿vale? En mayor escala porque la burocracia es la que es. Yo no sé si conocerás, pero sí que hay una empresa que se llama Fundit, que además de ofrecer un buscador por un servicio asequible, contacta a las personas que quieran presentar para los fondos Next Generation con personas independientes acostumbradas a gestionar este tipo de aparataje burocrático. Eso por un lado. Lo digo por si queréis echar un vistazo. Y luego por el otro, tú si estás en contacto con Europa, se me ocurre, y a mí lo que me alucina, que llevamos año y medio, un año hablando de los fondos Generations y que se podían haber llegado a acuerdos de forma que, igual que hay una oficina de Hacienda para que el ciudadano vaya a presentar sus impuestos y allí te hacen hasta la declaración porque interesa, por ejemplo, acuerdos con los mayores aparatajes de subvenciones europeas, que son las universidades. Porque ellos sí que tienen una máquina administrativa de gestión y que saben moverse en todo lo que son ayudas europeas. Entonces, el haber puesto unas oficinas en las universidades que no dejan de ser parte de los servicios públicos que tenemos, justamente para llegar a la pyme, porque seamos realistas, o sea, tú a un autónomo o una pyme no le puedes decir fórmate 6 meses, ni fórmate un año, ni para leerte las condiciones. Esta es mi opinión, y al final es eso, y encima con la capilaridad que hay en España a nivel de administración, ¿no? Entonces es un poco el pez que se muerde la cola, y no sé, yo creo que un año da para, además de redactar los BOEs, para llegar a acuerdos de este tipo país. Además, no estamos hablando de... Perdona que le eche la patada al aire, pero es que conozco algo y es que esto era muy previsible. Entonces... Marta, a mí me parece interesante y bueno, si tienes opinión, Carles, pues encantados de oírte. Luego, a ver, lo que comenta Marta, y yo al final también he trabajado en pyme y tal, y yo os entiendo, empatizo y tenemos que poner énfasis. Por ejemplo, cuando hablamos en España de la relación público-privada, y al final me viene a la cabeza un país como Finlandia. Claro, es que esto de la relación público-privada, por ejemplo, en la delegación del gobierno, el observatorio que lo montamos e intentamos hacer difusión, pues si no lo conocéis, una de las cosas era esta, tener esa mesa técnica para que vengáis las pymes, para que consultéis, para que se os canalice, para que se os guíe y cuál es el mundo de los proyectos europeos, que también os emplazo a, si queréis venir los que estáis hoy aquí,
A través de Axel, venís un día, montamos una reunión en delegación de gobierno y empezamos ya a enfatizar sobre eso. Las universidades, es verdad lo que tú dices, tienen oficinas ya de años. Muchos ayuntamientos, las diputaciones, diferentes consellerías también y los ministerios tienen oficinas de fondos europeos. Después, en los programas de gestión directa que os decía, y se me había olvidado y os lo comento, están las agencias nacionales. Por ejemplo, del Erasmus Plus, la agencia nacional es el SEPIE, que conoceréis algunos de vosotros. Sí. O en el Europa con los ciudadanos, el punto europeo con la ciudadanía. En el URBAC, que sería el programa de agenda urbana de la Comisión Europea, el punto nacional URBAC. Estas agencias nacionales también sirven de canalización y de guía y también son las que os ayudan a buscar partenariados. Si no lo queréis hacer, por lo que tú dices, no tengo tiempo para 6 meses. Pero también en los proyectos europeos tenemos que tener claro que sí, y yo creo que la gran política del siglo XXI en España y en la Unión Europea se llama la reforma administrativa. Yo creo que todos los partidos políticos, los agentes sociales y económicos, tenemos que estar en esa. La reforma administrativa. Yo creo que es frustrante para todos, tanto los que estamos en la parte pública, en la pyme y tal, la lentitud y los procedimientos administrativos. Pero esta gran máquina burocrática que tú hablabas, Marta, es verdad que la hemos construido entre todos durante años. Entre todos los gobiernos que han habido. No, pero una pregunta, una cosa tan sencilla como un preformulario, igual que el Ministerio desde Reto Demográfico ha querido mapear que había en el territorio rural y ha hecho una invitación a la gente con un formulario sencillo, donde digas, me llamo Pepito, tengo estas tal, cumplo las normativas de esta corriente de la Seguridad Social, no sé qué, no sé cuántos, mi proyecto es este, memoria de no sé qué, es decir, un filtraje preformulario, que el filtraje sea de técnicos que analicen las viabilidades reales de los proyectos, que esa es otra, la concesión de las ayudas, y después, a aquellos que se les haya concedido ya se les exige estos formularios más intensos. Pero la criba primera para ver viabilidades de proyectos, que creo que es lo que no hay en las subvenciones, y al final se destina dinero a lo mejor a proyectos que son realmente inviables, visto por cualquier persona que tenga un poco de visión de negocio, ¿no? Entonces, más allá del tema administrativo, del tal, es en el proceso, es decir, hacer un filtraje primero, se cualifican los proyectos y después, dentro de las cualificaciones, esas empresas que opten, porque es que si no, de verdad, o sea, me parece, es como un poco surrealista el tema. Intentar llegar al pequeño, ¿eh? Estoy hablando que al final es el que más lo necesita o el que tiene más dificultad, ¿no? No sé, perdonad que es un tema que me pone bastante nerviosa, lo reconozco. Buenas tardes. No, está bien, Marta. Vamos a darle paso a Salvador, que está ahí Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Salvador Guerrero de Ruralítico, también una pequeña consultora. Marta lo ha resumido. Llegar al pequeño es difícil. No hay. Cuando hablamos de esa burocracia y de tanta información, al pequeño le está costando bastante trabajo. Cuando escucha que hay planes directores, es difícil que cale, Carles. Está siendo difícil que cale. Si me hablas de diputaciones con departamentos muy avanzados o ayuntamientos grandes, bueno, ahí vale. Pero que pequeñas consultoras podamos y nos aproximemos a ayuntamientos pequeños del medio rural, me estoy refiriendo, sin medios económicos, sin esa figura de posmedio, difícil. Solamente era eso. Muchas gracias, Salvador. La verdad es que me reconozco en tu comentario, porque vivo en un pueblito de 300 y pico habitantes, no llega a 400. Claro, yo me estaba imaginando todo el rato, cuando estaba hablando Carles, a mi alcalde y a los de los pueblos de alrededor, que son más o menos del mismo tamaño, y obviamente, pues claro, están muy alejados de todo esto. Por eso preguntaba si había posibilidad de que esta gente pudiera optar sin necesidad de meterlos en todo lo que es el proceso y que entendieran todo el proceso. O sea que esta es una realidad nuestra, Carles, o sea, es así. O sea que espero que seáis conscientes desde la delegación del gobierno de que de los 8.000 y pico pueblos, al menos hay, bueno, no sé cuántos habrá de menos de 5.000 habitantes, pero es que yo creo que son mayoría y que son precisamente los que necesitan de estos planes y los que necesitan una revitalización y son los que se van a quedar sin ello porque todo el proceso les viene grande, hablando en plata. O sea, Mira, me vais a tener que disculpar porque en 5 minutos, como le dije a Excel, tengo otra reunión, justamente
del tema de los fondos europeos, lo tengo con ayuntamientos, para que veáis que al final no hay horas. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Carles, y te agradezco muchísimo No, que mira, hayas no, Isabel, disculpa. Mira, si os entiendo, empatizo y lo comparto y estamos trabajando en ello, que hace nada, en el mes de agosto, escribía un artículo sobre emprender en los ecosistemas rurales y terminaba de la siguiente manera, ¿no? Y eso el gobierno es consciente y se está trabajando, pero lo decía Marta, ¿no? Es que tenemos una máquina burocrática que, quiero decir, para el Ejecutivo, para el Legislativo también hay que seguir el procedimiento administrativo, querramos o no. Hay que mejorarlo, hay que poner toda la carne en el asador. Y terminaba de la siguiente manera. Hay más de 200 encuestados que identificaron que la prestación de servicios públicos y comerciales sostenibles y eficientes para construir una economía local fuerte como una prioridad de las ciudades, donde sorprendentemente las ciudades más pequeñas consideran claramente que el problema de los servicios y la atracción del talento es el mayor desafío, que es como empezaba. Soy consciente, procedo de lo rural, lo vivo día a día. Al final, en mi entorno social, laboral, familiar y político. Lo vivo, soy consciente y creo que se tiene que, avanzar a pasos agigantados lo que no se ha avanzado en los últimos 20 años en lo que es la reforma administrativa y creerme que estamos trabajando en ellos, aunque muchas veces ese trabajo, y a mí también me frustra, ¿no? Como decía Marta, no se esté trasladando y no se esté trasladando en resultados y sobre todo para las pymes, ¿no? Que son el tejido productivo de nuestro país. Yo, para que nos pongamos a ello, vuelvo a repetir, os invito a que tengamos una primera reunión en delegación de gobierno dentro de lo que es el observatorio. Empecemos, nos marquemos plazos y trabajemos y después un sábado por la mañana buscamos fechas. A ver cómo lo tengo, me desplazo, porque ¿sois todos de la misma comarca o sois cada uno de un sitio? No, vamos, es una apertura, es un foro mundial. Obviamente, no sé de qué si hay gente de toda España. Sí, es verdad. Mira, pero este problema, para que sepas... Pues bueno, hacemos una jornada online, si queréis, en Zoom, perfectamente para hablar de esto, porque me parece interesante y sobre todo porque se quedará aquí en el alero. Te quiero entretener, que son y 54. Pero fíjate si este problema es tan acuciante que está ahí Fuensanta y ambas hemos estado hace nada haciendo precisamente un consorcio de empresas para optar a estos proyectos, porque vemos que solas no somos capaces de conseguir nada. Y bueno, Fuensanta te puede decir cómo es el consorcio y cuál es el objetivo, porque ella es precisamente la secretaria. Y luego también una reflexión, bueno, se lo dije a Axel, os pasaré también para que lo tengáis, la guía de financiación para el sector turístico que tiene la Comisión Europea, que funciona, como os he dicho, en una planificación ordinaria donde todas las líneas que os he comentado, ¿no? La garantía juvenil, el Erasmus Plus, el Erasmus Emprendedores y tal, tenéis las convocatorias en una planificación anual. Y sí que me gustaría terminar con una reflexión. Yo comparto con vosotros que es frustrante la gran máquina burocrática que hemos construido, pero al final, hombre, yo soy del Valencia, pero es que el Villarreal este año le ha ganado la Europa League al Manchester. Quiero decir, los pequeños también jugamos y también tenemos que trabajar más, pero también podemos ganar. Es decir, que hay oportunidades y hay espacio para los pequeños. Evidentemente nos cuesta más, eso es una realidad, no lo voy a desmentir, pero nada, a vuestra disposición a través de LinkedIn. Axel tiene mi número de teléfono, mi correo y nada. Muchas gracias, Carles, de verdad, no te queremos entretener más. Muy gracias. ¿Nos puedes decir lo que ibas a decir? Sí, nada, muchísimas gracias, Carlos, porque ha sido muy interesante. Estaremos en contacto seguro. Y nada, contaros brevemente a los demás que estáis aquí hoy presentes, pues eso, con lo que comentaba Isabel, que hemos creado el European Consortium New Rural, que el objetivo es unirnos empresas, emprendedores y entidades con peso, digamos, en zonas rurales, para un poquito entre todos crear esa oficina técnica para acceder, por un lado, a ayudas, para ser más fuerte, para tener más expertos y crear proyectos mayores y apoyarnos unos entre otros, básicamente para colaborar. Y muy enfocado ahora de cara a estos Next Generation, pues para poder optar, ¿no? Para
entre todos sumar y poder tener pues eso, más información, poder tener más peso a la hora de hablar en un foro y poder tener una mayor entidad y poder acceder a esas ayudas, ¿no? Entonces, si alguien está interesado en tener más información sobre este consorcio que acabamos de crear, porque está ahora mismo abierto a que todo el mundo participe, cuanto más seamos mejor, más peso tenemos sobre todo sobre el PIB rural, que esa es la idea, alcanzar el 3%. Pues nada, abiertos y os envío información para que podáis uniros, si os apetece. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias, Carles, por saltar al ruedo aquí a enfrentarte. Me sabe mal seguirme, pero disculpadme. Muchas gracias. Muchas Gracias, Carles. Gracias, Carlas. Bueno, pues oye, yo creo que ha estado interesante, que nos ha abierto muchos caminos, que bueno, que es frustrante el tema de la burocracia, ya lo sabíamos, pero bueno, que es interesante por lo menos debatir con alguien que está metido ahí en el ojo del huracán. Yo creo que por mi parte, Raquel, no sé si te parece bien, vamos a decir cuáles son los nuevos, los próximos, las próximas salas que vamos a tener para que los que estéis aquí, si queréis apuntaros, pues fenomenal. Como ha dicho Raquel antes, vamos a intentar mantener todos los miércoles. Entonces, el día 22 estará con nosotros Víctor Masip, pero me gustaría que le presentara a Raquel y yo luego presento el del día 29. Simplemente una reflexión de todo lo que hemos hablado y ahora os comento lo del día 22. Creo que está bien. Hemos hablado de local a global y hemos visto como desde lo local también se puede acceder a lo global, aunque te lo pongan muy difícil. Fuensanta lo ha dicho, tú lo has comentado también. Hay que buscar la manera. Es siempre difícil, pero hay que buscar la manera. Me quedo con eso, que hay muchas oportunidades, que hay carencias, ya lo sabemos, pero que hay muchas oportunidades. ¿De acuerdo? Os comento, el día 22 va a estar con nosotros Víctor Masip. Víctor Masip es un chico de Las Garrigas, en Lleida, en Cataluña. Es periodista y productor audiovisual. Y va a hablar de proyectos globales en áreas rurales, ¿vale? Su lema es Think Rural, Think Global, ¿vale? Think Rural, Think Local. Yo creo que va a estar muy bien, ¿vale? Vamos a hablar de proyectos globales en áreas rurales. Y luego el día 29, si quieres presentarlo tú, Isabel. Pues hombre, además la tenemos ahí delante, o sea que vamos a hablar. Exacto. Y con Laura Corchado, que son las dos creadoras de Ruralízate, que ellas diseñan proyectos para impulso rural positivo y nos van a hablar del desarrollo transfronterizo de la zona de la raya entre España y Portugal, que también tengo muchísimas ganas de oírlas y de ver qué es lo que han hecho ahí. Así que os esperamos a todos el día 22 con Víctor Masip y el día 29 con Fuensanta y Laura. Pues así es. Si alguien quiere comentar alguna cosita más, y si no, pues estaros al tanto, igualmente por LinkedIn, por nuestras redes sociales, yo desde mi canal de laciudadalcampo.com, Isabel desde Isabel Sánchez Tejado, también compartimos estas salas y bueno, muchos otros eventos. Así es que, pues, os esperamos. Sí, yo una reflexión, una opinión, corregidme si pensáis que me equivoco, pero yo creo que esto de la burocracia, de la facilidad para acceder a estas convocatorias, tiene difíciles visos de resolverse porque es que si todas las pymes presentáramos convocatorias no habría personas para evaluarlas. Entonces, si lo pusieran fácil, pues se ahogarían en su propia salsa. O sea que tenemos que espabilarnos y formarnos para poderlo presentar nosotros o asistir, que nos asista alguien para hacerlo. Porque no pienso que se pueda resolver. No, si justamente el enfoque era esa línea, que nos asistan desde las partes de las administraciones. Ese era un poco el enfoque, por eso comentaba la salida de las universidades, por ejemplo, o de cualquier otra institución de la administración. Sí, vamos, clase. pero es lo que digo, que yo creo que no habría manos para resolverlo. Está difícil, sí. Pero me ha gustado mucho lo que ha dicho Marta, porque es verdad, nunca nos paramos a pensar que, fíjate qué fácil es hacer la declaración de la renta, ¿vale? Y sin embargo, cuando tenemos que pedir dinero, aquí mismo ya se ha visto cuál es. Es decir, que cuando se quiere, se puede. El resumen para mí es ese. Sí, efectivamente, que cuando la administración quiere, puede. Y también lo creo, sí. Y lo que ha dicho Carles y que ha dicho antes también Raquel, o sea, hay que intentarlo. El que no llora no mama, ¿no? Eso sí que... Y hay fórmulas, lo que ha dicho, las universidades, la Oficina de España Nación Emprendedora que están creando para las pymes, también esa oportunidad.
Nosotros, por ejemplo, trabajamos con ayuntamientos haciendo ese tipo de trabajo, pero también, por ejemplo, yo creo que en la FEMP, en la Federación Española de Municipios y Provincias, que hay una nacional y hay 17 regionales, deberían ofrecer servicio, más que nada porque la FEMP nacional ha sacado un concurso de 1,5 millones de euros para tener un equipo que le gestione los fondos de Next Generation. Entiendo que se iban a 1.200.000, creo que la es. Unión Europea la Unión Europea convocó 30.000 plazas para controlar los Next Claro. Generation. Sí, pero bueno, otra cosa es el control que se viene a posteriori. Lo que sí que, entonces yo creo que, o sea, que hay fórmulas, hay que buscarlas sin moverse y llamar a puertas, lo cual es verdad que es que un emprendedor tampoco a lo mejor tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero una vez entres en el canal, pues yo creo que luego ya es más sencillo. Sobre lo que ha dicho de Erasmus Plus, os digo, hay una página que es la de Injuve, que ahí tiene, bueno, todo, una guía de programa, los Erasmus de las ediciones pasadas, los que han sacado en 2021, y además se va a celebrar entre el 14 y el 16 de octubre, tienen lo que llaman los Erasmus Days 2021, que ahí van a ser, bueno, explicaciones de casos con buenas prácticas y supongo que también hablarán de lo que son los propios programas, os lo digo por si lo queréis cotillar. Pues muchas gracias, Marta, y muchas gracias, Fuen. Yo creo que cerramos la sala, si os parece bien, despedimos aquí y además me parece que ha sido un buen cierre el hacer conclusiones de lo que hemos oído y agradezco muchísimo a los que habéis intervenido y habéis enriquecido todo el contenido y os esperamos en la próxima, el día 22. Así que hasta la próxima. ¿Quieres cerrar tú? Gracias. Pues, muchísimas gracias a todos, de verdad, creo que ha sido muy interesante, hemos puesto muchas cosas sobre la mesa y nada, os esperamos en la próxima, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Ahora. Adiós, adiós.